Bueno, ahora estamos nuevamente con Alejandra Filiola y vamos a continuar con los temas de la vez pasada, que habíamos terminado con Galileo, pero ella ahora va a hacer una breve síntesis de lo que habíamos visto. Bueno, gracias, Moni. La vez pasada hablamos de muchas cosas, pero bueno, esencialmente comenzamos con la teoría heliocéntrica que propone Copérnico y que reemplaza el lugar, digamos, central que tenía la Tierra por el Sol, es decir, pone al Sol en el centro y la Tierra junto con otros planetas girando en torno al Sol. Esto es es un gran desafío y un primer gran desafío a la teoría sostenida por Ptolomeo, que a su vez provenía de la teoría aristotélica y que además era la teoría que sostenía la Iglesia Católica. Luego estuvimos hablando de que, sin embargo, Copérnico sostiene que las órbitas ahora en torno al Sol son órbitas circulares. En este sentido sigue respetando, por decir así, las formas de órbitas perfectas circulares que propuso Aristóteles. Y el segundo gran, digamos, golpe se lo da Kepler, quien va a reemplazar esa forma que tienen esas órbitas de círculos a elipses. Y finalmente hablamos de Galileo, hablamos de sus descubrimientos astronómicos a través de la posesión de los anteojos astronómicos, del telescopio, donde gracias a este telescopio muy primitivo, a pesar de todo, pudo ver los llamados actualmente satélites galileanos, que eran en realidad 4 satélites que giraban en torno a Júpiter, o sea que nuevamente estaba corroborando que había objetos, en este caso los satélites galileanos, que no estaban girando en torno a la Tierra, sino que giraban en torno a Júpiter. Esto va a dar lugar a la gran controversia que tuvo Galileo con el papado, del cual él se rectifica para conservar su vida, y cuando sale se dice, bueno, todo esto son anécdotas, no sé hasta dónde se pueden probar, pero se dice que él dijo la famosa frase «Eppur si muove», que quiere decir «sin embargo se mueve», es decir, sí, está bien, yo me rectifico, pero la naturaleza es así, y no como le gustaría que al papado sea. Bueno, y entonces ahora me podrías explicar cuáles son los nuevos aportes que hace Galileo para fundar las bases de lo que va a ser la física. Sí, por supuesto. A Galileo le debemos la famosa ley de inercia, que tal vez fue, la primera ley que también se llamó ley de Galileo en su momento, y bueno, es esta que dice que todo objeto que se está moviendo no va a cambiar su situación de movimiento a menos que se ejerza alguna acción sobre él que después se va a reconocer como una fuerza. Galileo además también nos enseñó a investigar en física de alguna manera, ¿no? Nos enseñó a hacer experimentos, a ir, perfeccionando esos experimentos, pero no a hacer experimentos a lo loco, sino ir con una idea previa. Y además Galileo en esos experimentos tenía cosas que él quería ver y como ciertas categorías. Había ciertas cosas que eran incidencias de segundo orden, que no eran tan importantes, y él entonces podía separarlas entre sí, ¿no? Por ejemplo, cuando está el famoso experimento que sube a la Torre de Pisa, que tira 2 piedras, creo, de masas diferentes. Él había predicho que iban a caer a la misma velocidad, en el mismo momento, cosa que efectivamente es así en el vacío. Y si bien en la Torre de Pisa hay atmósfera, no hay vacío, la atmósfera está formada por partículas, hay aire, por decirlo sencillamente, bueno,
prácticamente cayeron más o menos al mismo momento, pero Galileo vio que lo importante era eso. Entonces, efectos secundarios como puede ser el rozamiento con el aire de los objetos y demás, los dejó de lado. Entonces se va construyendo una física en el cual, bueno, vamos de lo más grueso a lo más fino y vamos experimentando, pero no con una inocencia, por decir así. Se va construyendo un pensamiento previo de lo que se quiere buscar, de lo que se quiere obtener. Es decir, uno no va a un laboratorio a ver qué pasa, ¿no? Uno va con una idea previa y eso constituye, digamos, el corazón, digamos, de la investigación, porque después de repetir muchas y muchas y muchas veces un experimento, bueno, y si ese experimento tiene siempre el mismo resultado, se puede expresar en una ley. Y esa ley es lo que nos queda. Y después no necesitamos repetir el experimento. Tenemos esa ley. Sabemos si hay un objeto que se está moviendo a una dada velocidad, va a seguir a esa velocidad a menos que ejerzamos algo sobre eso. O sea, que lo frenemos, que le pongamos una fuerza, etcétera, etcétera. O al revés, si un objeto está quieto, va a quedar quieto, salvo que nosotros hagamos algo para que se mueva. Bueno, eso es una ley. Digamos, Galileo lo probó miles de veces, no sé, la verdad, sinceramente no lo sé, pero después de probar esto muchas veces, bueno, ya está, tenemos la ley y esas, bueno, son las leyes que van a gobernar esta nueva ciencia. Bueno, entonces acá lo que me parece que hay que destacar es que comienza o bien se consolida el método experimental y también la observación, porque justamente Galileo con los telescopios pudo hacer muchas observaciones, pero sobre todo por todo lo que decías, él todas las leyes las saca a partir, esta ley de inercia la saca a partir de experimento tras experimento. Y después esto, ¿cómo Bueno, digamos, acá el siguiente gran científico o el más grande para los físicos es Newton. Obviamente yo estoy haciendo un salto y una síntesis y seguramente estoy dejando de lado muchas personas importantes, pero bueno, hay que ahora sí hablar de Newton. Si bien Newton muy generosamente decía que él pudo hacer todo lo que hizo porque se subió a las espaldas de dos grandes, y uno de esos grandes era Galileo y el otro era Kepler. Pero además de la experimentación, lo que introduce Newton es la matemática dentro de la matemática que va a estructurar a la física. Ahora ya no se va a hablar en términos con palabras en física, si bien las leyes se pueden decir, por supuesto, pero el lenguaje de la física es la matemática. Y Newton, que es un ser absolutamente extraordinario, ¿no? Es decir, es realmente increíble porque no solamente sentó las bases de todo lo que es el estudio del movimiento de los cuerpos, de la gravedad, bueno, sino que además construyó la matemática para poder explicar estos movimientos, además de sus trabajos de óptica y demás. Construir la matemática significa que inventó el análisis matemático, a la par de Leibniz, y ahí hay mucha discusión si lo hizo uno primero u otro, no importa, se supone que lo hicieron en paralelo. Para Newton el análisis matemático era un instrumento para describir nuevas ideas como velocidad, como aceleración, ya expresadas en términos matemáticos. Y ese camino que de alguna manera intersecta, por un lado, la experimentación y por el otro lado el racionalismo más puro que puede estar dado con la matemática, es el camino que funda Newton y que todos los que venimos atrás seguimos. Es decir, la física está estructurada en lenguaje matemático y es para mí una especie de cruza entre lo que sería el empirismo y el racionalismo más
más cartesiano, por decirlo de alguna manera. Bueno, y tal vez la ley más trascendente, más famosa de Newton es la famosísima ley de atracción universal, gravitatoria, la ley de atracción gravitatoria, que la van a sentir todos los cuerpos por la simple razón de tener masa, es decir, de tener materia, de estar constituidos, bueno, por átomos, por electrones, etc., ¿no? Es decir, cada cuerpo tiene una cantidad de masa, bueno, que es la materia que lo constituye. Y todos los cuerpos que tienen masa van a sentir la atracción de otro cuerpo que tiene masa, ¿no? Es decir, dos cuerpos, simplemente por el hecho de tener masa, son atraídos entre sí y con una intensidad que va a ser proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre estos dos cuerpos, ¿no? Es decir, cuanto más cerquita, más intensa va a ser la fuerza, y cuanto más masa tiene, también. De todas maneras, tenemos que pensar que es una fuerza muy, muy débil y que nosotros la sentimos respecto de la Tierra, porque nosotros nos caemos hacia la Tierra, pero en realidad es la Tierra que nos está atrayendo hacia su centro. ¿Y por qué la Tierra gana? Bueno, porque tiene una masa enorme, ¿no? De la misma manera, y acá viene la famosa anécdota de la manzana, y eso, digamos, lo que reproduce es que Newton, según dice la anécdota, mirando caer una manzana, se dio cuenta que esa fuerza que atraía a la manzana a la Tierra, que la hacía caer, era la misma fuerza que mantenía a la Luna girando en torno de la Tierra, ¿no? Y que ahí también le da, digamos, otro golpe a la teoría, digamos, ptolomeica o aristotélica, que pensaba que había una física sublunar, es decir, había una física que valía para las cercanías de la Tierra y otra física que era la física astronómica. No, Newton dice que no, es la misma física, es la misma ley de atracción gravitatoria la que hace girar la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra y los planetas alrededor del Sol, etc. Es la misma física que hace caer la manzana o que explica la caída de la manzana. Es la misma ley, no hay otra. Y de esa manera podemos entender por qué la Luna no se escapa, no sigue de largo. Bueno, evidentemente, según parece, la Luna pasó cerca de la Tierra y quedó atrapada y girando alrededor de la Tierra, y bueno, y no se cae gracias a que gira también, no se cae hacia la Tierra gracias a que tiene una velocidad y está en un equilibrio cinético y gravitacional. Bueno, la obra de Newton, sus fases más importantes, esto que recién comenté, el movimiento de los cuerpos, la teoría de cómo esta ley de gravitación universal incide en este movimiento, y además toda esa manera matemática que él tiene de escribirlo, porque también tiene que plantear todo el análisis matemático, o al menos su origen, está en un famosísimo libro que son los Principia Mathematica, que él publica en 1687 a instancias de su amigo Halley. Y bueno, es la obra cumbre de Newton, pero lo que es interesante también decir es que Newton no solamente escribió de física, sino también escribió de teología, siguió pensando en la astrología, incluso era astrólogo. Era un momento que, si bien esta nueva ciencia o esta nueva manera de hacer ciencia estaba surgiendo, convivía con las prácticas, digamos, no estaba separada de un pensamiento más mágico como podría ser la astrología, aún estaban totalmente entrelazadas. Y Newton era un hombre de su época. Fue el gran genio, pero no dejaba de ser un hombre de su época y con sus creencias muy, muy arraigadas.
Así que bueno, sí, para los físicos es nuestro gran padre, así como puede ser Freud para los psicoanalistas, pero bueno, digamos, los historiadores le reconocen también estas notables facetas, pero simplemente hay que decir que fue un hombre de su época. Bueno, con esto cerramos de estos dos encuentros que hemos dedicado a la revolución científica, y la próxima vez vamos a continuar más bien con la